¿Estás buscando cambiar por completo tu mundo? Si es así, prepárate, ya que hoy te presento mi top 10 de los mejores add-ons survival para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Ya para comenzar, le mando un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Si quieres un saludo, no olvides comentar la palabra add-ons o tu add-on favorito. Así que bien, ya sin más relleno, comencemos con la review de estos grandiosos add-ons. En este primer puesto te presentaré al que se llama Creeper Overhaul. El complemento Creeper Overhaul agregará nuevos creepers a nuestro juego con diferentes máscaras y habilidades que definitivamente mejorarán tu experiencia de juego y le dará un toque más intrigante. Casi todos tienen una característica única que definitivamente debes prestar atención para que estés bien informado. Entre ellos tendremos al Creeper del océano. Su aspecto sería un tanto similar al de un pez globo. No debemos acercarnos ni tocarlo, ya que nos estará haciendo bastante daño. También vamos a contar con el Creeper de bambú, que claramente estará en el bioma de la jungla. Asimismo tendremos el de playa, el de cueva, el de roble oscuro, el Creeper del desierto y entre muchos más, como el Creeper de hongos. Un complemento perfecto si querías variantes de creepers en tu Minecraft Bedrock. En el siguiente puesto tenemos al que se llama Backpack Add-on. La mochila Adventurer es una adicción esencial para cualquier aventurero listo para explorar los rincones más remotos y emocionantes del mundo. Con un diseño ergonómico y un toque de magia, esta mochila ofrece una combinación perfecta de estilo, funcionalidad y práctica. Primeramente, iniciar con el crafteo o artesanía de esta mochila, que estaría hecha a partir de bloques de lana, cuero y un cofre. Para equiparnos la mochila deberemos interactuar con ella. La mochila ya equipada se estará viendo de la siguiente forma, y para quitarnos la mochila simplemente debemos agacharnos y saltar. De esa forma se estará quitando la mochila. Vamos a contar con un extra espacio para guardar todos nuestros artículos, ya sea minerales o cualquier artículo importante. En este siguiente puesto tenemos al que se llama Dying DayZ Apocalypse. Este es un complemento post-apocalíptico. El complemento estará cambiando brutalmente nuestro mundo, ya que ahora pasaremos de un mundo aburrido a uno post-apocalíptico y teniendo que sobrevivir. La actualización que recibió este complemento se va a estar enfocando en mejorar el rendimiento para que sea compatible con dispositivos de nivel medio-bajo. Además que contaremos con algunas correcciones de errores y generación de entidades equilibradas. Ahora la interfaz de usuario se verá más fresca y ya no molestará. Vamos a contar con un cambio de ambiente en nuestro mundo. Pasará de verse aburrido y sin interés ahora con más intriga, ya que se verá contaminado con las partículas. Además contaremos con los botines y artículos comerciales y entidades mejoradas. Pasando con el siguiente puesto tenemos al ya clásico Simple HP Bar. Este complemento estará agregando barras de salud o indicadores. Todo esto para Minecraft Bedrock, siendo compatible con las últimas versiones. Además que se puede modificar para que sea compatible con otros recursos, ya que se estará enfocando únicamente en agregarnos la barra de salud. Vamos a contar con 3 texturas diferentes. Vamos a contar con la primera, que simplemente tendría una barra, la cual va a cambiar de color pasando de verde a rojo. Además tendremos el último estilo, el cual va a estar mostrando el porcentaje de la vida. Ahora como siguiente puesto tenemos al que se llama Rayons More Shields. ¿Estás aburrido de los típicos escudo vanilla? Si es así, este complemento es para ti, ya que agrega más de 16 nuevos escudos únicos y funcionales. Vamos a contar con distintos escudos, como lo es el escudo del Warden. Vamos a contar también con el escudo de amatista, el escudo de magma, estalactitas y más. Algunos de estos escudos contarán con poderes o habilidades que nos serán de mucha ayuda al momento de estar en batalla con mobs hostiles, o de igual forma con jugadores. Al momento de que ellos nos golpeen van a recibir daño. Posiblemente no sea muy severo, pero sí que nos estará dando una gran ventaja. Para ver las fabricaciones simplemente ocupamos de una mesa de crafteo normal, desactivar la siguiente opción de nuestro lado izquierdo y de esa forma podremos ver las elaboraciones. Además de todo, los materiales son fáciles de conseguir. Pasando con el siguiente add-on tenemos al ya actualizado Waypoints Add-on. Este complemento nos permite marcar ubicaciones importantes en el mapa y navegar fácilmente hacia ellas, ya sea marcar la ubicación de una base o pueblo cercano. Primeramente iniciar con el crafteo de este libro, el cual nos va a permitir teletransportarnos, el cual se elabora con una brújula, una
perla Ender, un saco de tinta y un libro. Usar este libro es tan simple como mantener la pantalla presionada. Al abrir este libro nos estará apareciendo este menú. En opciones nos estará apareciendo la opción de añadir uno, borrar, editar o operador. Si nosotros queremos crear una ubicación, deberemos darle a nuevo o new. Una vez aquí nos pedirá añadirle un nombre, un color al texto del nombre y de igual forma el color que nosotros queremos que se vea la ubicación. Una vez dándole al enviar, nosotros podemos ir a esa ubicación, siendo de mucha ayuda dentro de nuestro mundo survival para evitar recorrer grandes distancias. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado True Miner Gel. ¿Estás cansado de las cuevas oscuras? Pues déjame presentarte al True Miner Gel. Este complemento estará agregando 5 nuevos cascos que van a estar iluminando en zonas con muy poca luz. Para iniciar tendremos los crafteos. Para verlos deberemos desactivar la siguiente opción de nuestro lado izquierdo en la mesa de crafteo, para de la siguiente manera poder ver las elaboraciones. Como bien dije, estos cascos de minero pues van a estar iluminando esto conforme avancemos, resultando muy útiles en nuestro mundo survival y de esa forma no desperdiciar materiales en antorchas. Este siguiente add-on mod lleva el nombre de Levens Store. Siempre quieres una forma de almacenar tus niveles para usarlos más tarde, este complemento agrega eso, y solamente con el uso de 2 bloques. Estos 2 nuevos bloques te ayudarán a almacenar y recuperar tus niveles. Para usarlos simplemente debemos colocarnos en el siguiente bloque, el cual va a drenar nuestros niveles de experiencia. De esa forma ya estarán almacenados nuestros niveles. Si queremos recuperarlos deberemos colocarnos ahora en el siguiente bloque. En automático vamos a recuperar los niveles que almacenamos. Para ver cuántos niveles hemos almacenado debemos darle clic derecho en el caso de PC o interactuar con el bloque en el caso de celular. De esa forma veremos en nuestra parte de abajo cuántos niveles hemos almacenado. Estos bloques son fáciles de fabricar en el survival. Tendremos el bloque de drenaje, el cual se fabrica de la siguiente forma, que será con hierro, piedra y polvo de redstone. Además tendremos el otro bloque, el enforzador de nivel. Su elaboración sería casi similar al primero. Sí o sí, un addon que llega a resultar un tanto útil. Pasando ahora con el siguiente, tenemos al que se llama mesa discrafteadora. ¿Alguna vez creaste más artículos de los que necesitabas y almacenaste para siempre? No te preocupes, ya que con este pequeño complemento puedes deshacerte de más de 60 artículos para recuperar tus recursos. Para craftear esta mesa discrafteadora ocupamos de un diamante y 7 lingotes de hierro. Esto claramente es necesario para obtener esta nueva mesa. Como ustedes pueden ver, su diseño claramente es muy similar a la mesa de crafteo, teniendo ligeros detalles en su textura. Entre las cosas que podemos descraftear estarían las losas, la mesa de encantamiento, los botes. También está la posibilidad de descraftear la manzana dorada, dándonos 8 lingotes de oro, y entre un montón de cosas como el Ender Chest, un horno, las armaduras de caballo, un yunque y entre más. Pasando ahora con el siguiente complemento, tenemos al que se llama Moritools Add-on. Este complemento agrega más de 35 tipos de armadura para tu juego, más de 20 bloques decorativos y más de 900 herramientas para jugar. Siéntete libre de disfrutar estos artículos en el modo supervivencia como quieras. El objetivo de este complemento es solo darte esa vibra vanilla, ya que además es totalmente compatible con el modo supervivencia. Este complemento ahora se va a estar enfocando en agregarnos más herramientas y armaduras. Para poder ver las elaboraciones de estas herramientas y todo lo que nos agrega, vamos a tener una mesa específica, que sería la que están viendo ahora mismo en pantalla. Con esta nueva mesa podemos elaborar las herramientas y armaduras y todo lo demás que este complemento agrega. Cumpliría exactamente la misma función, que será ver las elaboraciones o de igual forma para craftear. Pasando con el siguiente moto addon, tenemos al que se llama Military Craft. Lleva tus batallas de Minecraft a los cielos y conquista el suelo con el complemento Military Craft. Este increíble complemento presenta una gama de poderosos vehículos militares terrestres y fuerza aérea que mejoran tu experiencia de combate y aportarán un nivel completamente nuevo de intensidad a tus aventuras, ya sea que estés participando en intensos escenarios de combate o simplemente explorando paisajes. Podremos obtener acceso a una variedad de artículos terrestres, incluidos tanques, vehículos blindados de transporte, personal de unidades de artillería. Cada vehículo viene equipado con características y funcionalidades únicas, haciendo que el juego sea más dinámico y estratégico. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado Nigox Mobs. Este complemento estará agregando nuevas mafias o mobs que van a estar generándose naturalmente por nuestro mundo. Cada mafia tiene diferentes habilidades y botines únicos. Hay más que algunas mafias se pueden domesticar y otras son muy peligrosas.
mafias. Los mobs están diseñados para combinar con el ambiente y estilo vanilla. Como bien dije, estas mafias van a estar por todo nuestro mundo o generándose naturalmente por nuestro mundo. Vamos a contar desde criaturas un tanto normales o criaturas un tanto extrañas. Nicox Mobs está hecho para hacer que el juego sea más emocionante y desafiante, con los mobs y bloques y elementos nuevos. Vamos a contar con categoría de mamíferos, artrópodos, aves, criaturas acuáticas, además que tendremos nuevos bloques como lo son los bloques de naturaleza. Pero bueno chicos, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de addons. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.